del país. Algunas otras zonas. Tenemos más yuca, otra variedad, tenemos caña de azúcar, caña de las palmas, maíz en crecimiento, pasifloras. En contenedores también tenemos algunos frutales como la pitanga. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fito Sandoval y quiero llevarlos a conocer un lugar maravilloso que está en una parte muy céntrica de Medellín. Así que vamos a ver un lugar maravilloso. Me invitaron recientemente, Arpenses me invitó, que aquí están sus redes sociales. Y bueno, vamos a ver qué tienen para mostrarnos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Elejalde. Yo soy ingeniero agrónomo y hago parte del aula ambiental de la Plaza de Mercado de la América en Medellín, Colombia. El aula ambiental es un lugar que se hace como para proyectar la responsabilidad social y ambiental de la cooperativa que administra la plaza. Entonces, principalmente hacemos manejo de residuos, mostramos tecnologías apropiadas, muchas alternativas de agricultura urbana, es un pequeño jardín botánico de agricultura urbana, y trabajamos con toda la comunidad de la ciudad y del departamento. Entonces se atiende gente desde preescolar hasta universitarios y se les muestra pues todas las alternativas ambientales sencillas para que ellos repliquen en los hogares. O sea, aquí todo de una manera muy pedagógica se muestran los diferentes tipos de abonos, la lombricultura, el compostaje en canecas que hacemos pues para aprovechamiento de biomasa. Se aprovecha toda la biomasa, se traen residuos de la plaza, se trabaja mucho con economía circular aprovechando pues residuos del barrio, pues principalmente las cáscaras de huevo, el ripio del café, el carbón que queda de cocinar en los fogones de leña. Entonces separamos ceniza y todo, y enseñamos a preparar sustratos y llevamos ya 20 años pues proyectándonos a la comunidad como una plaza de mercado ecológica y educadora. Bienvenido al aula ambiental. El aula ambiental es un lugar donde en vivo y en directo podemos ver muchas soluciones a problemáticas de hogares y de comunidades, problemáticas ambientales, y aquí vamos a ver teóricamente cómo funcionan y en vivo y en directo vamos a ver qué realmente funciona. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una estación de germinación que antes la utilizaban en la casa, sobre todo para el tema de hortalizas. Además que hay mucho con las germinaciones, sobre todo el tema del agua, porque cuando son muy pequeños pues suelen las gotas pues pegarlas contra el sustrato y pues enfermarse. Pero entonces aquí se solucionaba con un tema de nebulización del agua para riego. Y pues ya aquí haciéndolo vertical pues le ahorramos mucho espacio. Aquí está por ejemplo la zona de recolección de aguas lluvias, que como estamos en la terraza de una plaza de mercado, aquí el techo es bastante extenso y podemos captar mucha agua, y esta agua se utiliza para el riego de las plantas del aula y además se utiliza en la zona de abajo para el aseo de los baños y del piso. Que aquí por ejemplo primero pasa por un filtro de decantación para evitar que los residuos o cualquier basurita que pueda haber en el techo entre directamente y tape los tanques, después queda aquí abajo y se redistribuye esa agua a los tanques. En este momento no está en funcionamiento, pero esta agua, para poderla llevar a otras zonas del aula, se bombea con una bomba que funciona con energía solar, que en la parte de arriba tenemos un panel solar que se utiliza para las luminarias de pasillos principales en la noche de la plaza y también para el bombeo de esta agua. Aquí en el aula tenemos tecnologías apropiadas, entre ellas está por ejemplo esta nevera africana, que digamos es la neverita donde se dejan cualquier tipo de, digamos, lácteos o bebidas como para que estén frescos durante el día, y es algo muy sencillo que consiste en dos materos, en este caso de barro. Aquí tenemos como la evolución que está con con una olla de cobre de aluminio en la mitad, y lo que hacemos es, cuando el agua se evapora, ella necesita calor, entonces ella absorbe calor del aire y eso hace que la temperatura baje. Al humedecer entonces esta arena, ella luego empieza a evaporarse y roba calor del contenedor de la mitad, haciendo que haya una diferencia en ocasiones hasta de 7, 8, hasta 10 grados de temperatura a lo largo del día. Y así pues uno puede mantener fresco, por ejemplo, hortalizas, algunas bebidas, lácteos, mientras uno ya va a irse para la casa utilizando el ratito.
refrigerador. O si no está en el campo, por ejemplo, lograr esto sin necesidad de tener electricidad. Bueno, aquí seguimos, hay una pequeña zona donde antes funcionaba un mariposario, pero ahora tenemos una especie de mini vivero. Y aquí al lado izquierdo están algunos de los productos que se elaboran aquí de manera artesanal para la salud de las huertas. Hay fertilizantes, hay insecticidas, fungicidas y además hay algunos probióticos. En el aula, por ejemplo, trabajamos el tema del lombricultivo y de ahí obtenemos el humus líquido que se utiliza como probiótico y como fertilizante para las plantas. Y generamos algunos insecticidas, fungicidas. En este caso tenemos aquí abajo, en ocasiones también producimos apichi, que siempre aplicamos en conjunto con vinagre de madre, que también se produce aquí, porque este ayuda mucho como penetrante. Entonces hay una mayor acción cuando se utilizan estos en conjunto. También aprovechamos cáscaras de huevo que ahorita les voy a mostrar, pero las cáscaras de huevo, luego procesándolas con ácido nítrico, obtenemos nitrato de calcio, que es una fuente mucho más aprovechable por las plantas, sobre todo por ejemplo lo utilizamos en tomates para evitar la pudrición apical. Como el aula es un espacio de educación ambiental, aquí tenemos siempre un muestrario, por ejemplo, de los diferentes sustratos, abonos y enmiendas que uno puede tener fácilmente en agricultura urbana o en agricultura convencional. Tenemos diferentes tipos de abonos como compost de bosque, que ya les vamos a mostrar más adelante qué se trata, bokashi, gallinaza, y algunas enmiendas como de origen mineral y también de origen a través de procesos de compostaje y de procesos industriales, que aquí se trabaja también mucho el tema de economía circular, aprovechando y aliándose con otros emprendimientos que están aquí en la comunidad. Siempre vamos a estar viendo plantas por todos lados, también como para mí siempre ha sido como una especie de oasis, y aquí es un lugar donde uno simplemente se relaja y se olvida que está dentro de la ciudad. Estas, como las niñas, como le dice mi papá, son las lombrices, que aquí son alimentadas de manera pedagógica. Se hacen de esta manera, pues en este recipiente, para poder que simplemente a uno, al levantar el alimento, pueda observar dónde están las lombrices, que aquí en la plaza son prácticamente mascotas, y siempre digo que ellas terminan alimentándose mucho mejor que uno, porque se les selecciona la comida y ellas son también muy picky, son muy estrictas para lo que se les da, no es como cualquier tipo de alimento que se consumen. Entonces, por ejemplo, hemos visto que en el mercado a veces utilizan algunas ceras para mantener más la vida en algunos alimentos, por ejemplo con auyamas, con manzanas y otras frutas, y ellas no consumen de esos alimentos, les gustan mucho las cucurbitáceas, sobre todo vitoria, zucchini, auyama, entre otras. Y contrario a lo que dice mucha gente que no les gustan los cítricos, a ellos les encanta, les gusta mucho por ejemplo la naranja y la mandarina, solo que como en la alimentación de uno no tiene que tener la alimentación variada, no es estar comiendo solamente naranjas o solamente una sola cosa, sino entre más balanceadas a la alimentación de ellas, mejor va a ser el producto que obtenemos, que de aquí se obtiene el humus sólido, que esto parece tierra en algún punto, pero nunca tuvo tierra, sino que siempre son los residuos que ellos van descomponiendo, y el humus líquido, que este no es el que utilizamos al final que vieron allí, sino que este luego va a un proceso de concentración más adelante. Está de esta manera, y también hay uno en torre, en la cual uno comienza alimentando las lombrices en la parte de abajo, y conforme va llenando esto de aquí, luego puede empezar a alimentarlas en la parte de arriba, y de esa manera uno las levanta, puede cosechar el humus en la parte de abajo y vuelve al mismo ciclo. Este va para la parte de abajo y empiezan a alimentar nuevamente arriba. Aquí en este momento, así sí. Yo quiero ver la tapa donde se conectan los dos. Bueno. Que tiene aquí como para que pasen de abajo hacia arriba por los tubos. Y ellas muy fácilmente, lo único que hacen es escalar la pared y se suben al otro contenedor sin problema. Y tenemos algunos de los sustratos que comercializamos. El sustrato de siembra que nosotros mismos preparamos acá, que ahorita en la estación de preparación de sustrato les voy a hablar un poquito más de ello. Y allí ya tenemos algunos abonos y enmiendas como las que vimos anteriormente, y que se comercializan para efectos pues, de las huertas urbanas de la gente aquí en la ciudad de Medellín. Aquí hay dos sistemas de deshidratación solar. Este es uno que en realidad es un sistema bastante sencillo, es con las canastas de Fruber, y luego es un plástico en la parte de arriba, porque lo que ocurre con el tema de secado solar es en realidad es el aire caliente lo que absorbe humedad o lo que toma humedad de los alimentos. Entonces el aire caliente ingresa, o más bien ingresa aquí,
como esto es irradiado por el sol, poco a poco se va calentando y el aire caliente se expande y asciende. Al ascender, cuando más caliente está el aire, más capacidad de retención de humedad tiene, y por eso mientras va subiendo o mientras va ascendiendo va retirando la humedad de los alimentos que están aquí. Pues por lo general uno lo que hace es que empieza desde lo menos húmedo hasta lo más húmedo en la parte de arriba, para que tampoco sea como que yo cargo todo el aire en la parte de abajo y luego entonces no va a retirar nada en la parte de arriba. En todo caso, la idea es aquí es ir retirando, y uno puede ir simplemente moviendo los destacables, pues tiene varios niveles, y uno va colocando el alimento aquí y lo va simplemente subiendo conforme se va sacando más. Y aquí tiene unos huequitos. Bueno, y tiene obviamente los agujeros en la parte de arriba para poder que el aire caliente pueda salir. Aquí empieza la parte de la huerta. Aquí tenemos diferentes sistemas. Sobre todo venimos trabajando mucho un tema con huertas levantadas, que eso tiene que ver mucho con la ergonomía, o sea, porque si bien en el campo la mayor parte se hace sobre el suelo, ahora también vienen trabajando así camas levantadas, pero aquí muchas de las personas que practican o realizan la agricultura urbana dentro de la ciudad son personas ya de avanzada edad, porque los jóvenes aún no somos muchos los que lo hacemos o no tenemos el espacio para hacerlo. Pero entonces hacerlo de esta manera es mucho más ergonómico, mucho más cómodo que yo tener que agacharme todo el tiempo para estar recogiendo, estar cosechando, trabajando sobre las huertas. Estos también son ejemplos de reciclaje. Aquí en el aula aprovechamos mucho residuo para darle una segunda vida. En este caso eran contenedores con los que por lo general se trae importado muchos de los químicos a la ciudad o al país, y viene llenado bajo un sistema que combina varias técnicas. Nosotros lo llamamos huerta con diéresis en la U, porque combina la técnica del Vogelkultur, que es una técnica alemana de colina, que lo que hacen es utilizan madera o troncos que estén empezando pudrición en la parte de abajo en volumen. Si uno llena eso nomás con tierra o con sustrato, el llenado de eso se vuelve demasiado costoso. Si yo en vez de eso utilizo maderos, troncos, estocones y todo en la parte de abajo, y luego en la parte de arriba, de la mitad para arriba o 2/3 partes sean sustrato, ahorro sustrato, además también logro que esto obviamente eventualmente se va a descomponer esa madera y este nivel va a bajar y ahí necesito un llenado nuevamente. Pero otra cosa que ayuda es, esa madera se descompone y aporta mucha lignina, que es al fin y al cabo ni lignina es nutrientes que las raíces de las plantas aprovechan. Entonces ellas lo que van a hacer es tratar de llevar las raíces hacia abajo donde están los nutrientes. Este sistema nos ha servido mucho, ya estas huertas llevan más o menos unos 2 años. Hace poquito retiramos un kale que había cumplido los 2 años aquí, y de aquí hemos sacado todo tipo de hortalizas de hojas. Como ven ahorita tenemos aquí yuca. Estamos ahorita llevando un sistema de las 3 hermanas con maíz, una leguminosa en este caso es una soya de color negro, es una variedad especial, y también tenemos una calabaza. En México en ocasiones esas milpas o esas asociaciones también las hacen con chiles, y en este caso aquí teníamos la yuquita, que esta es una yuca, una variedad que se llama yema de huevo, que al cocinarla termina amarilla. Y por aquí sembramos una nueva que nos trajeron estos días, que es una yuca llamada yuca racacha, que tiene una forma y una textura muy parecida a la de la racacha. No sé si sabían, por ejemplo, en Colombia se han tenido colecciones de hasta más de 40 o 50 variedades de yuca diferentes. En otros espacios hay techo, entonces aprovechamos el techo para captar agua. Porque en este momento, en estos 3 años que hemos tenido de lluvias, pues obviamente no nos ha faltado el agua, pero en muchas ocasiones también hemos pasado por temporadas de sequías, y esto nos ha ayudado mucho a reducir costos, porque esto se va casi toda el agua para el riego de las plantas, y esto nos ayuda bastante para ahorrar y aprovechar el recurso. Aquí en el aula, como este es un espacio que nosotros dinamizamos, o sea, las personas que trabajamos aquí trabajamos como voluntarios, dinamizamos el espacio. Mucha parte del sostenimiento del aula está en el tema de reproducción y venta de plántulas y de sustrato, y aquí esta zona de vivero, aquí es donde se lleva a cabo parte de la germinación y también el endurecimiento de muchas de estas plantas, que luego terminan en huertos de toda la ciudad. Aromáticas, hortalizas, que tenemos en general pues en diferentes momentos del año, unas 40, 50 especies diferentes. El aula sigue, el aula en realidad está en la terraza de la plaza, son cerca de 100 metros cuadrados, y también tiene una colección viva de muchas especies del país.
pronto algunas en otras zonas. Tenemos más yuca, otra variedad, tenemos caña de azúcar, algunas palmas, maíz que también están en crecimiento, pasifloras. En contenedores también tenemos algunos frutales como la pitanga, tenemos carambolo, tenemos Guanábana, sí. y muchos otros hortalizas que también están en este momento. Ya quiero mostrar esta pitanga que miren, Bueno, tan esta grandota que pitanga, está, miren. Esta tiene por lo menos unos 8 o 10 años y es una pitanga que tiempo después nos dimos cuenta que era en realidad más especial porque la pitanga o la grosella que por lo general se ve en la ciudad es una grosella roja. Esta es una pitanga negra. La fruta es morada muy oscura, es más carnosa, con una textura incluso muy similar a la de una ciruela y es mucho más dulce que la otra pitanga. Entonces, que la pitanga normal, siendo la misma especie. En el aula, además del lombricultivo, también tenemos algo que llamamos el compost de bosque, que lo llamamos así porque es en realidad algo que se asemeja mucho al proceso que naturalmente ocurre en los bosques. Si ustedes lo piensan, en el bosque no hay nadie que esté abonando el bosque se sostiene de por sí solo y por lo general es un ciclo en el cual ellos toman nutrientes del suelo, desarrollan follaje, fructifican, cae follaje, caen ramas y esos nutrientes vuelven y se incorporan en el mismo ciclo. Y son los mismos microorganismos que están en la superficie del suelo y en el subsuelo los que descomponen ese material y luego lo incorporan nuevamente ya como un nuevo suelo. Aquí lo que hacemos es parte de los techos que están alrededor del aula generan mucha biomasa, sobre todo estos árboles de aquí que son varasantas. Hay 3 o 4 árboles de varasanta, uno masculino y 3 femeninos. Entonces tenemos floración, tenemos la caída de ramas, tenemos la caída de hojas y mucha parte de esa hojarasca la aprovechamos aquí. ¿Qué pasa mucho en el tema de agricultura urbana? En la agricultura urbana mucho de los sustratos toca importarlos, o sea, traerlos de otras partes que no están en la ciudad. Pero la misma ciudad produce muchos de los recursos que no puede aprovechar. Entre ellos está la hojarasca. Al principio esto empezó como la hojarasca que estaba acumulando en los techos y tocaba acumularla en canecas y con el tiempo se dejaba pues que eso se descompusiera pues, solito y vimos que poco a poco llegaban algunos organismos, llegaban lombrices, llegaban ciempiés, llegaban caracoles, entre otras cosas, vaquitas, cochinillas, y se descomponía pues naturalmente. Y dijimos como ve, y luego se empezó a mirar como cuánto se demora eso. Como era un proceso como lo que pasa en el bosque, que simplemente cae la hojarasca que se descompone, y dijimos, bueno, vamos a llamarlo compost de bosque, o compostaje de bosque. Pero en realidad luego vimos que es un proceso como entre el compostaje y el lombricultivo, porque luego de un tiempo vemos que las lombrices se reproducen tanto que cada vez que cosechamos estas composteras, lo que tenemos es mucha lombriz que luego vuelven y se incorporan en las otras composteras que están trabajando en ese momento. Y se le ha ido incorporando poco a poco algunos de los residuos orgánicos que también se reciben de aquí de la plaza y se obtiene un compost de muy buena calidad, muy fino, incluso calidad similar al de el humus de lombriz. Por ejemplo, tenemos otro guanabanito. Y por último vamos llegando a la zona donde están las composteras. Y aquí en el aula trabajamos un sistema de compostaje que se llama compost apanado, compostaje apanado. Y el compostaje apanado es un proceso que desarrolló mi papá, que dice él siempre es un cambio en culinaria del compostaje. En ese cambio culinaria, en vez de simplemente estar haciendo todo como una lasaña, lo que estamos haciendo es apanamos el material antes de llevarlo a la compostera. ¿Y qué compone apanar un material? Es tener un material seco en el exterior del alimento de tal manera que la humedad se quede concentrada en el centro y cuando se va a freír, entonces eso no salpica, porque el problema de cuando chingleteo salpica las cosas que me están fritando es porque la humedad entra en contacto con el aceite. En este caso, encapsulamos la humedad dentro del alimento y eso hace que se generen poco o cero lixiviados y se reduce mucho los olores porque en ese material con el que apanamos utilizamos la borra de café. La borra del café es un subproducto de las cafeterías que eventualmente pues no se aprovecha ya, pero aquí empezamos a aprovecharlo sobre todo como un sustrato y en el compostaje apanado lo aprovechamos porque popularmente el café siempre es utilizado, por ejemplo, cuando alguien se marea en un bus y vomita,
echan café para evitar que el aroma quede ahí presente, porque él ahí mismo esconde el olor. Entonces, cualquier persona que pase por el lado de nuestras composteras en realidad no va a sentir como si estuviera en proceso de compostaje, sino que pues, pasó y no hay nada, hay algo pues encerrado ahí, pero no hay olores, no hay producción de lixiviado y nos producen un compost de muy buena calidad. Son las composteras apanadoras comunitarias, que estas después de llenado tienen un proceso de 3 golpeos y en aproximadamente mes y medio, 2 meses estamos sacando ya cosecha del material. Y casi todo el compost, por no decir el 100%, se va a la producción de sustratos. Antes aquí se producía compost y se vendía, pero ya el 100% de esto se va a la producción de sustrato de siembra. Él se separa obviamente. Para la producción de compost se utiliza el compost, para la producción de sustrato se utiliza compost fino y el compost grueso se utiliza como mulch, como cobertura. Igual con el paso del tiempo y con el riego o las lluvias, poco a poco va soltando los nutrientes y van nutriendo pues, las plantas que bueno, allí en la parte de atrás, hasta allí llega el aula y allí también hay algunas composteras de bosque. Que allí cuando se empezó el proceso ahora la estamos extendiendo por todo el espacio del aula y pues bueno, aquí es la que les quería mostrar este espacio que se llama el aula ambiental, está en la terraza de una plaza de mercado en toda la comuna 2, en la mitad de Tomé. Bueno, esto es todo, amigos, un videito un poco largo pero muy sustancioso. Si te gustó, recuerda compartirlo, darle like y por favor suscríbete al canal, de verdad que eso es muy útil. Parece que no cuesta nada, pero vale mucho. Así que nada, estamos en contacto, hasta luego, chao.